¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente la vida de una prostituta en la antigua Grecia? No la vida que te muestran en las películas, con fiestas interminables y banquetes llenos de lujo, sino el día a día, con su rutina, sus miedos y los secretos que escondían tras cada sonrisa. Porque detrás de cada historia de poder y guerra que conocemos de Grecia, hubo también un mundo invisible. Un mundo en el que estas mujeres eran tanto deseadas como rechazadas, admiradas en secreto pero despreciadas en público. Y lo que vas a descubrir ahora no es algo que aparezca en los libros de texto. En la antigua Grecia no todas las mujeres eran iguales. De hecho, la mayoría ni siquiera tenían voz. Las esposas vivían bajo las normas de la casa, dedicadas al hogar, sin poder salir solas ni decidir sobre su futuro. Pero había un grupo de mujeres que rompían estas reglas. Eran las hetairas, las cortesanas y también las prostitutas de los burdeles. Ellas vivían al margen de lo que se esperaba de una mujer respetable, pero eso no significaba que su vida fuera más fácil. Todo lo contrario. Era un mundo donde cada día era una lucha, por sobrevivir, por ser elegida, por no caer en la miseria, por mantener la atención de los hombres que podían cambiar su destino con una sola moneda. El problema es que cuando escuchamos prostituta en la antigua Grecia, pensamos en algo muy superficial. Mujeres que vendían su cuerpo y ya está. Pero la realidad era mucho más complicada. Algunas vivían en condiciones terribles, casi como esclavas, sin derecho a nada. Otras, en cambio, se movían entre los círculos más poderosos, acompañando a filósofos, artistas y políticos en los banquetes. Algunas llegaron a ser tan influyentes que incluso inspiraron leyes, obras de teatro y decisiones políticas. Pero ¿cómo era su día normal? ¿A qué hora empezaban su rutina? ¿Qué comían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo las miraban los hombres en la calle? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Imagínate una ciudad como Atenas en el siglo V a.C. C, llena de bullicio, con mercados abiertos, templos resplandecientes, filósofos hablando en las plazas, y entre todo eso, pequeños callejones donde la realidad era muy distinta. Allí las prostitutas esperaban a sus clientes, algunas en burdeles controlados por proxenetas, otras trabajando por su cuenta, arriesgándose a los peligros de la noche. Muchas no tenían otra opción. La prostitución era una de las pocas salidas para mujeres pobres, esclavas liberadas o extranjeras que no podían casarse con ciudadanos. Pero incluso dentro de la prostitución había jerarquías. No todas tenían el mismo nivel ni el mismo tipo de clientes. Estaban las pornai, las mujeres que trabajaban en los burdeles más básicos, casi siempre controladas por un hombre que se llevaba la mayor parte del dinero. Vivían hacinadas, compartiendo habitaciones frías y sucias, esperando a que la suerte les trajera algún cliente esa noche. Y estaban las getairas, las cortesanas más refinadas, que no solo ofrecían sexo, sino también compañía, conversación y cultura. Eran inteligentes, sabían de música, de poesía, incluso de filosofía. Los hombres no solo las buscaban por placer, sino porque podían hablar con ellas de temas que no podían tratar con sus esposas. Lo curioso es que, aunque estas mujeres estaban al margen de la sociedad, los hombres más poderosos de Grecia las buscaban. Algunos filósofos, como Sócrates, pasaban horas conversando con hetairas famosas. Políticos y artistas las llevaban a los banquetes, a las fiestas e incluso a las competiciones deportivas. En cierta forma, estas mujeres eran libres en un mundo donde casi ninguna mujer lo era. Pero esa libertad tenía un precio. No podían casarse con ciudadanos, ni heredar, ni tener derechos legales como las esposas. Eran siempre las otras, las que vivían en las sombras, las que servían a los hombres, pero nunca formaban parte de su mundo público. Y es aquí donde empieza el verdadero desafío: sobrevivir en un sistema que te usa pero no te protege. Cada día para una prostituta en Atenas podía ser una lucha silenciosa contra la pobreza, la enfermedad, los abusos o la violencia. Incluso las hetairas, que vivían con cierto lujo, dependían completamente de la atención de sus clientes. Un solo error, una palabra maldicha, una noche sin trabajo y todo podía derrumbarse.
En este video te voy a llevar a través de un día completo en la vida de estas mujeres, desde que se despiertan en un pequeño burdel del Pireo hasta que se preparan para un banquete en casa de un político importante. Te contaré lo que comían, cómo se maquillaban, qué temores llevaban en la cabeza y cómo su día estaba lleno de decisiones que podían significar la diferencia entre seguir siendo deseada o quedar en el olvido. El día para muchas prostitutas en la antigua Grecia empezaba antes de que el sol tocara los techos de Atenas. La mayoría vivía en pequeños cuartos dentro de los burdeles, que no eran más que casas con varias habitaciones oscuras, con camas de paja y el olor persistente de aceite, sudor y vino barato. Aquellas que trabajaban en el Pireo, el puerto de Atenas, se despertaban con el ruido de los barcos entrando y saliendo, con los gritos de los comerciantes que llegaban de otras tierras. El amanecer significaba algo muy simple. Era hora de prepararse para conseguir clientes. Las pornai, que eran las prostitutas más pobres, solían levantarse con la primera luz. No tenían mucho tiempo para arreglarse, pero sabían que su apariencia era todo lo que podían ofrecer. El maquillaje en esa época no era como lo imaginamos hoy. Usaban polvos hechos con yeso para blanquear la piel, un símbolo de belleza en aquel tiempo. Sus labios los pintaban con pigmentos de ocre rojo o con una pasta hecha de plantas, aunque el sabor amargo les acompañara todo el día. No tenían perfumes lujosos, pero algunas usaban aceites con aromas de hierbas para disimular el olor del cuerpo tras una noche larga. Si tenían algo para comer, solía ser un trozo de pan duro mojado en vino o agua, acompañado de aceitunas. Era un desayuno rápido y barato, pero suficiente para empezar. Muchas no podían permitirse más. Las hetairas, en cambio, vivían con un poco más de comodidad. Algunas tenían su propia casa, comprada con los regalos de clientes ricos. Ellas sí podían empezar la mañana con un baño de aceite, frutas dulces como higos o granadas y pan fresco. Pero incluso ellas sabían que la competencia era feroz. No importaba cuánto lujo tuvieras. Si perdías el interés de tus clientes, todo eso se iba tan rápido como había llegado. A media mañana, las prostitutas salían a la calle o se quedaban en las entradas de los burdeles para llamar la atención. En Atenas era común que los burdeles estuvieran cerca de los mercados o en barrios con mucho movimiento. Se dice que Solón, uno de los legisladores más famosos de la historia griega, legalizó la prostitución y hasta impulsó la construcción de burdeles estatales para controlar este negocio. Para muchas mujeres eso significaba que podían trabajar de forma legal. Pero la realidad era dura. Sus vidas seguían siendo vistas con desprecio por la sociedad. Imagina por un momento caminar por las calles de Atenas. Entre los puestos de fruta, el olor del pan recién horneado, las voces de los vendedores gritando ofertas, se mezclan las miradas rápidas de los hombres que buscan un encuentro. Los clientes podían ser cualquier persona. Un comerciante que había vendido bien esa mañana, un marinero recién llegado del puerto, un joven curioso que quería experimentar, o incluso un político que prefería pasar inadvertido. Las mujeres tenían que estar atentas, no solo a los clientes, sino también a los riesgos. Las enfermedades eran un peligro constante. No había medicina como la conocemos hoy, y una infección podía arruinar su vida en pocos días. Además, la violencia no era rara. Aunque su trabajo era aceptado por la sociedad, no había leyes reales que las protegieran de abusos. Si un cliente no pagaba o las maltrataba, tenían pocas formas de defenderse. Algunas se organizaban para ayudarse entre ellas, pero muchas estaban solas. A mediodía, si no habían conseguido clientes, se sentaban en las sombras de los callejones para descansar un poco del calor. Atenas podía ser implacable en verano. Comían algo sencillo, como un pedazo de queso seco o un puñado de nueces. Las hetairas, en cambio, dedicaban esas horas a prepararse para la tarde, cuando los banquetes y simposios empezaban a organizarse. Esos eran los eventos más importantes, porque allí podían ganar mucho más dinero y, sobre todo, contactos. Las hetairas no solo eran prostitutas, sino también mujeres con encanto y habilidades sociales. Pasaban horas practicando música con la lira o aprendiendo nuevas poesías para recitar en las fiestas.
Sabían que no solo tenían que atraer por su belleza, sino por su inteligencia. Y eso era algo que las diferenciaba del resto. Podían conversar con filósofos, con poetas, con generales, y hacerles sentir que estaban con alguien especial. ¿Te imaginas estar en esas calles, oyendo ese bullicio, con el calor del mediodía y las historias que podrían contarse allí? Me encantaría que me digas en los comentarios desde dónde nos ves y a qué hora estás escuchando esto, porque me intriga saber desde qué rincón del mundo se revive esta historia. Cuando el sol empezaba a bajar, el ambiente en Atenas cambiaba. Los hombres terminaban sus negocios, los comerciantes recogían sus puestos, y las casas de los ciudadanos más ricos se preparaban para los banquetes, llamados simposios. Para una prostituta, la tarde era el momento más crucial del día, especialmente si era una hetaira. No se trataba solo de estar presente, sino de destacar en medio de otras mujeres que también buscaban la atención de los clientes más poderosos. Los banquetes no eran simples cenas, eran reuniones exclusivas donde se discutían temas de política, filosofía, poesía o se planeaban alianzas secretas. Allí no había esposas presentes, porque las esposas en Grecia rara vez salían del ámbito privado del hogar. En cambio, eran las hetairas las invitadas de honor. Ellas eran las que daban vida al ambiente. Cantaban, tocaban instrumentos, bailaban, recitaban versos y, sobre todo, conversaban con los hombres de forma libre, algo que ninguna otra mujer podía hacer en esa sociedad. Pero antes de ir a un banquete había que prepararse. Las hetairas pasaban horas perfeccionando su aspecto. Se lavaban con agua perfumada, algo que no estaba al alcance de todas, y aplicaban aceites en la piel para que brillara con la luz de las lámparas de aceite. Su cabello, generalmente oscuro, se adornaba con cintas doradas o flores frescas. El maquillaje era más elaborado. Polvos claros para la piel, pigmentos rojos para los labios y col oscuro para delinear los ojos, algo que aprendieron de los egipcios. Cada detalle contaba, porque en esos banquetes no solo competían por la atención, sino por contratos a largo plazo con hombres adinerados. Por la tarde, los burdeles también tenían su propia dinámica. Las pornai esperaban a los hombres que salían de los mercados, ofreciendo sus servicios por unas pocas dracmas. A diferencia de las hetairas, ellas no podían elegir a sus clientes. El proxeneta o dueño del burdel era el que ponía las condiciones. Muchas veces ni siquiera podían salir de esos lugares sin permiso. Imagina el contraste. Mientras en una casa rica, las hetairas bebían vino junto a filósofos. A pocos metros, en un callejón oscuro, las pornai sobrevivían en habitaciones húmedas y sin luz, esperando que alguien entrara. Los simposios empezaban con una cena ligera. Pan, queso, carne asada y frutas eran comunes. Luego venía el vino, que no se bebía puro, sino mezclado con agua. El vino era el centro de todo, porque a medida que la bebida corría, las conversaciones se volvían más profundas y, a veces, más peligrosas. Era común que en esas reuniones se discutieran ideas políticas o planes que podían cambiar el rumbo de una ciudad. Las hetairas escuchaban todo, y algunas llegaron a ser consejeras de grandes hombres porque sabían usar su inteligencia y su discreción. Una de las hetairas más famosas de la historia fue Aspasia de Mileto, la compañera de Pericles, uno de los líderes más importantes de Atenas. No solo fue conocida por su belleza, sino por su mente brillante. Se decía que en las reuniones su opinión era tan respetada como la de cualquier filósofo. Aspasia representa lo que muchas hetairas soñaban: no solo ser deseadas, sino también admiradas por su mente. Sin embargo, no todo era tan brillante. En los banquetes, las mujeres tenían que soportar todo tipo de actitudes. Algunos hombres las trataban con respeto, pero otros las veían como simples objetos. Y aunque las hetairas tenían un estatus más alto que las pornai, seguían siendo, en los ojos de la sociedad, mujeres públicas, sin derechos reales. No podían casarse con ciudadanos ni heredar propiedades. Su única seguridad estaba en mantenerse atractivas e interesantes. En cambio, las pornai vivían en una realidad mucho más dura.
Mientras las hetairas se vestían con túnicas ligeras de lino o seda, las pornai usaban ropa más tosca y gastada. Su objetivo no era impresionar con una conversación, sino ofrecer algo rápido y barato. Ellas no eran invitadas a banquetes ni tenían la oportunidad de hablar con filósofos. Su mundo estaba limitado a las paredes del burdel, al olor de las lámparas de aceite y a la moneda que recibían al final del encuentro. Al caer la tarde, cuando las luces de las lámparas iluminaban las calles, la ciudad mostraba dos mundos diferentes. El de los hombres ricos y poderosos que bebían en compañía de hetairas y el de las prostitutas que luchaban por ganar lo suficiente para poder comer al día siguiente. Dos realidades que, aunque parecían opuestas, se sostenían una sobre la otra, porque ambas existían para satisfacer los deseos de los hombres de esa época. ¿Te imaginas vivir una tarde así? Entre el lujo de una casa rica y el silencio incómodo de un burdel oscuro, el contraste debía ser brutal. Por eso me interesa saber desde qué lugar y a qué hora estás viendo este video, porque cada rincón del mundo tiene su propia forma de imaginar estas historias, y leer tus comentarios me ayuda a ver cómo se siente todo esto desde tu perspectiva. La tarde en la antigua Grecia no era solo un momento de trabajo para las prostitutas, sino también el instante en que todo el entramado social se hacía visible. Atenas, al caer el sol, mostraba sus contradicciones más marcadas. Una ciudad orgullosa de su democracia, de sus filósofos, de sus templos, pero que al mismo tiempo sostenía un negocio de prostitución tan activo que había calles enteras dedicadas a ello. Una de las zonas más conocidas por este tipo de actividad era el Pireo, el puerto de Atenas. Allí, además de los comerciantes y marineros, abundaban los burdeles baratos. Eran edificios pequeños, con habitaciones separadas por cortinas viejas, donde las mujeres esperaban sin demasiada privacidad. Los clientes pasaban uno tras otro, dejando unas pocas monedas que, en su mayoría, no iban al bolsillo de las mujeres, sino al del proxeneta. En cambio, en el centro de la ciudad, cerca del ágora, el ambiente era muy diferente. Allí se encontraban los prostíbulos más caros y las casas privadas donde las hetairas recibían a clientes selectos. Estas mujeres no trabajaban por unas pocas dracmas, sino por regalos, joyas, perfumes, túnicas de lino importadas de Egipto e incluso terrenos o casas. Un hombre poderoso podía gastar una fortuna solo para asegurarse la compañía exclusiva de una hetaira durante semanas. Pero ser hetaira no era un camino fácil. Muchas empezaban siendo esclavas o extranjeras. Solo aquellas que destacaban por su inteligencia, belleza y habilidad para aprender rápidamente podían ascender. No solo debían dominar el arte de la seducción, sino también el de la conversación. Tenían que saber hablar de poesía, de música, de política, porque los hombres que las contrataban buscaban algo más que sexo. Querían alguien con quien presumir en los banquetes, alguien que pudiera entender una cita de Homero o responder con ingenio a un comentario filosófico. La preparación para una tarde de simposio era meticulosa. Las hetairas practicaban canciones con la lira, ensayaban danzas sensuales, memorizaban fragmentos de poesía. Su apariencia era cuidadosamente trabajada, peinados elaborados con aceites perfumados, vestidos de colores vivos que resaltaban en medio de la luz cálida de las lámparas, collares de cuentas de vidrio o ámbar y brazaletes en brazos y tobillos. Cada detalle era una inversión en su imagen. Mientras tanto, en los barrios más pobres, las pornai seguían buscando clientes. Ellas no tenían tiempo ni recursos para tanta preparación. Su rutina consistía en esperar en las esquinas, muchas veces soportando comentarios ofensivos y miradas despectivas. La prostitución más barata era una línea delgada entre ganar algo de dinero o no comer al día siguiente. No había lugar para el lujo ni para la conversación. La economía de Atenas dependía en parte de estos negocios. Los burdeles pagaban impuestos y algunos incluso eran propiedad del Estado. Se dice que Solón, además de legalizar la prostitución, impulsó medidas para controlar su expansión. Esto generaba ingresos que se destinaban a mantener templos, calles y actividades públicas.
Paradójicamente, lo que la sociedad condenaba en voz alta se convertía en una fuente de riqueza silenciosa para la ciudad. Las tardes también eran el momento en que muchas mujeres buscaban protegerse. Las enfermedades de transmisión sexual eran una amenaza constante. No había conocimientos médicos reales y las infecciones podían ser mortales. Algunas usaban remedios caseros, como aceites con hierbas o vinagre, creyendo que eso las protegía. Otras recurrían a amuletos, pidiendo a los dioses protección para no enfermar. En el plano social, la tarde era también el momento en que se cruzaban miradas peligrosas. Había mujeres que intentaban enamorar a clientes ricos para salir del círculo de la prostitución. Algunas lograban convertirse en concubinas estables de hombres adinerados, lo que les daba una vida más segura. Pero esto era una apuesta de alto riesgo. Si el hombre las abandonaba, podían volver a la pobreza de un día para otro. En Corinto, por ejemplo, la prostitución tenía una dimensión religiosa. Había templos donde las sacerdotisas ejercían este oficio como parte de los rituales dedicados a Afrodita, la diosa del amor. Los hombres pagaban una ofrenda al templo y las mujeres eran vistas como mediadoras entre lo divino y lo humano. Aunque en Atenas no era igual, esta idea influyó en la forma en que algunas hetairas se presentaban. No solo como mujeres, sino como artistas del amor, o musas vivientes que inspiraban a poetas y escultores. La tarde era también el momento perfecto para las conversaciones discretas. Muchas hetairas escuchaban secretos de sus clientes. Algunos hombres les confiaban planes políticos, discusiones de guerra o intrigas personales. Estas mujeres, aunque no podían participar en la vida pública, tenían un poder invisible, la información. Saber demasiado, sin embargo, era peligroso. Un rumor mal contado o una traición podía costarles todo, incluso la vida. ¿Te imaginas el ambiente cargado de esos lugares? El calor del vino, el aroma de las lámparas de aceite, el sonido de las risas mezcladas con música de lira. Pero también las miradas serias, los secretos que flotaban en el aire, los acuerdos que se cerraban en una palabra susurrada. Era un mundo que funcionaba bajo reglas no escritas, donde cada mujer debía encontrar la manera de mantenerse viva y valiosa. La noche era el momento más intenso del día para estas mujeres. Era cuando la ciudad se transformaba. Las calles de Atenas se llenaban de sombras largas, de ecos de conversaciones en tabernas y burdeles, de risas y de silencios que escondían tanto deseo como peligro. Para las hetairas, la noche significaba los grandes banquetes, donde podían asegurar ingresos y, con suerte, un nuevo protector. Para las pornai, la noche era simplemente la lucha por sobrevivir. En los simposios, el ambiente alcanzaba su punto más alto cuando las copas de vino comenzaban a vaciarse. Al principio, las charlas eran sofisticadas: poesía, filosofía, chistes ingeniosos. Pero cuando el alcohol empezaba a hacer efecto, el ambiente se volvía impredecible. Los hombres jugaban a adivinar acertijos, recitaban versos o improvisaban discursos sobre el amor. Las hetairas, inteligentes y atentas, sabían cuándo intervenir con una broma, cuándo tocar la lira o cuándo simplemente escuchar. Su trabajo no era solo estar presentes, sino hacer que cada hombre se sintiera el centro de la reunión. Había hetairas tan famosas que su presencia elevaba el estatus del anfitrión. Friné, por ejemplo, fue una cortesana de tal belleza que se convirtió en leyenda. Se cuenta que durante un festival religioso se desnudó frente a todos para bañarse en el mar, y los hombres la compararon con la misma Afrodita. Su fama fue tan grande que cuando fue llevada a juicio por impiedad, su abogado, para demostrar su divinidad, la desnudó ante el jurado, logrando que la absolvieran. Historias como la de Friné inspiraban a otras hetairas, pero también creaban una presión enorme. No bastaba con ser bella, había que ser inolvidable. Mientras en las casas ricas las hetairas brillaban bajo la luz de las lámparas, en los burdeles la noche era otra cosa. Allí no había música ni discursos. Los hombres entraban, pagaban unas pocas monedas y buscaban algo rápido. Las mujeres estaban agotadas.
muchas veces forzadas a atender a varios clientes en una sola noche. El aire estaba cargado de humo de antorchas, de sudor, de vino barato. Algunas ni siquiera veían la luz del día durante semanas, porque el trabajo nocturno las dejaba sin fuerzas. El peligro estaba en todas partes. No existían formas reales de protección contra enfermedades. Las infecciones podían causar fiebre y dolor insoportable, y muchas morían jóvenes por lo que hoy consideraríamos problemas simples de salud. También había riesgos de violencia. Un cliente borracho podía volverse agresivo, y las mujeres apenas tenían formas de defenderse. Algunas burdeles tenían guardias, pero su prioridad era el dinero, no la seguridad de ellas. En las calles la situación tampoco era mejor. Las pornai que trabajaban solas estaban expuestas a robos, a agresiones y a ser arrestadas si no pagaban los impuestos que las autoridades exigían. Se cuenta que algunas mujeres llevaban pequeños cuchillos escondidos bajo la ropa, aunque pocas se atrevían a usarlos. Otras confiaban en los dioses, rezando a Afrodita o a Artemisa para que les diera suerte y protección. En cambio, las hetairas, aunque rodeadas de lujo, vivían con otro tipo de miedo, el de perderlo todo de un día para otro. Un cliente rico podía cansarse de ellas y dejar de invitarlas a sus banquetes. Un rumor malicioso podía destruir su reputación. Incluso la envidia de otras hetairas era un problema. Había una competencia feroz por atraer a los hombres más poderosos, y eso generaba celos, alianzas secretas y traiciones. La noche también era el momento en que algunas mujeres se permitían soñar. Después de una larga jornada, al volver a sus habitaciones, había un silencio casi extraño. Algunas contaban las monedas que habían ganado y pensaban en comprar su libertad si eran esclavas. Otras guardaban cartas de clientes importantes, imaginando un futuro distinto, aunque sabían que la mayoría no cumpliría sus promesas. Las más afortunadas, aquellas que habían logrado estabilidad con un solo hombre, vivían un poco más tranquilas, pero nunca del todo. La sociedad las aceptaba solo mientras fueran útiles. Si cerramos los ojos, podemos imaginar una noche en el Pireo. El sonido del mar golpeando los barcos, los gritos lejanos de los marineros, el humo de las antorchas mezclado con el olor de aceite quemado y vino agrio. En medio de esa atmósfera, una mujer espera en la puerta de un burdel, con la mirada fija en el callejón oscuro, preguntándose si esta noche será buena o si volverá a dormir con el estómago vacío. En los barrios más ricos, el sonido era otro. La música suave de las liras, las carcajadas de los hombres ebrios, el murmullo de las conversaciones filosóficas. Una hetaira toca suavemente su instrumento, sabiendo que cada nota que toca es una inversión en su futuro. Debe ser encantadora, divertida, inteligente, pero nunca demasiado desafiante, porque la línea entre el respeto y el desprecio era delgada. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de secretos que habrán escuchado estas mujeres por la noche? Desde estrategias de guerra hasta amores prohibidos, todo pasaba por sus oídos. Algunas sabían más sobre los líderes de Grecia que cualquier político, pero no podían decirlo. Vivían con el peso de lo que escuchaban y con la certeza de que nadie las protegería si algo salía mal. La noche se apaga lentamente en Atenas y las lámparas de aceite se van apagando una a una. En las calles, el bullicio de los banquetes se desvanece, dejando solo el eco de las conversaciones y las pisadas de los últimos hombres que vuelven a sus casas. Para las prostitutas, el día termina con el mismo sabor amargo con el que empezó, el del cansancio, el del riesgo y a veces el del miedo. Pero también, para algunas, termina con la satisfacción de haber sobrevivido otra jornada, de haber ganado lo suficiente para comer mañana o para pagar su libertad un poco antes. Las hetairas, tras una noche de conversaciones y risas forzadas, regresan a sus hogares con el cuerpo cansado pero la mente alerta. Saben que su trabajo no termina con el banquete. Mañana tendrán que volver a planificar cómo atraer la atención de sus clientes, cómo mantenerse interesantes, cómo no quedar relegadas al olvido. Su vida era una carrera constante contra el tiempo,
contra el envejecimiento y contra las reglas de una sociedad que, aunque las deseaba, nunca las aceptaría del todo. Las pornai, en cambio, apenas tienen fuerzas para pensar en el mañana. Muchas duermen en los mismos burdeles donde trabajan, en habitaciones frías y sin ventanas. Algunas intentan lavarse con un poco de agua para quitar el olor de la noche, pero no siempre hay tiempo ni ganas. La pobreza las consume y cada día que pasa se convierte en una lucha por no hundirse más. Lo más duro de todo es que, aunque la prostitución era una parte visible de la vida griega, estas mujeres no existían en la historia como individuos. No conocemos sus nombres, sus sueños ni sus miedos, salvo en los casos de las hetairas más famosas. Las demás fueron invisibles, mujeres sin voz, que solo aparecen en las sombras de los relatos de los grandes hombres. Si hoy recordamos algo de ellas, es gracias a fragmentos de textos, a las críticas de los filósofos, a las referencias en las obras de teatro. Platón y Aristófanes hablaron de las hetairas en sus escritos, a veces para elogiarlas, a veces para ridiculizarlas. Pero ninguna de esas palabras refleja lo que realmente era vivir ese día a día. Despertar sin saber si conseguirías comer, sonreír a un cliente mientras en tu cabeza solo piensas en sobrevivir, o intentar encontrar algo de dignidad en un mundo que solo te ve como un objeto. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en su historia. Estas mujeres, olvidadas y juzgadas, fueron también parte del corazón de la vida griega. Inspiraron poemas, hicieron reír a filósofos, acompañaron a soldados que temían morir en la guerra, escucharon las confesiones de políticos y artistas. Fueron testigos silenciosas de un mundo que las utilizaba pero que, en el fondo, no podía existir sin ellas. Si imaginamos por un momento que una de ellas pudiera hablar hoy, tal vez nos diría que su vida fue dura. Sí, pero también que encontró momentos de belleza en medio del caos. Una conversación bajo las estrellas, una canción en un banquete, un cliente que la trató como una persona y no como una moneda. Son esos pequeños detalles los que les daban la fuerza para seguir adelante. Pensar en todo esto nos obliga a mirar el pasado con otros ojos, porque aunque han pasado siglos, el trabajo sexual sigue siendo un tema de debate, cargado de prejuicios y juicios rápidos. Entender cómo vivían estas mujeres en la antigua Grecia nos recuerda que detrás de cada historia hay vidas reales, con emociones, esperanzas y heridas. ¿Y tú, que estás escuchando esto, alguna vez te has preguntado cómo serían las calles de Atenas vistas desde sus ojos? Imagínalo. El ruido de los mercados, el olor del vino, las luces titilando en las lámparas, las miradas curiosas de los hombres y el silencio de las mujeres respetables que no podían acercarse a esos lugares. Es como ver otra cara de la historia, una cara que pocas veces se cuenta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde nos ves y a qué hora estás escuchando esta historia. En la antigua Grecia, la prostitución no solo era legal, sino que se consideraba una actividad tan